En esta ocasión, desde nuestro subreddit favorito Ask Reddit, descubriremos esos misterios históricos que volvieron locos a los científicos por siglos y cuyas respuestas te volarán la cabeza. ¿Cuál de estos secretos te impactará más? Déjamelo en los comentarios y acompáñame a averiguarlo. Respuesta 1. Uno de los grandes fue la piedra de Rosetta. Básicamente fue el descubrimiento de una tableta común que era un decreto sobre algo, pero estaba escrita en 3 idiomas, uno de los cuales eran jeroglíficos. Antes de esto realmente no sabíamos qué significaba algo, pero a partir del descubrimiento de la piedra básicamente se transformó toda nuestra comprensión de los jeroglíficos antiguos egipcios y por lo tanto de la historia. También existen múltiples piedras de Rosetta. Era un decreto gubernamental y oficial. Las instituciones oficiales de la época iban de la mano, y lo colocaron por todo Egipto en todos los templos de ese entonces. Había una piedra más completa llamada la Estela de Pitom II, que era una versión en piedra arenisca. Básicamente contenía propaganda que le decía a la gente quiénes obtenían exenciones de impuestos y privilegios reales. Pero bueno, ayudó a decodificar los otros idiomas al estar exactamente repetido 3 veces en 3 idiomas. Otro dato genial fue que los jeroglíficos ya estaban obsoletos en la época en que se tallaron estas piedras. Pero los talladores, los encargados oficiales, pusieron jeroglíficos en ellas porque era más el idioma de sus tradiciones y al estar las instituciones juntas, hacía que el decreto fuera más oficial. Respuesta 2. Claire Patterson descubriendo la edad de la Tierra. Se le encomendó medir la cantidad de plomo que era el resultado de la descomposición radiactiva. Sus mediciones estaban muy erradas debido a la contaminación por plomo. Eventualmente, Claire Patterson creó la habitación ultralimpia para recolectar sus muestras. Pudo encontrar la edad de 4.600 millones de años. La primera persona a la que se lo contó fue a su madre. Mientras hacía esto, Claire Patterson aprendió qué tan contaminado estaba el medio ambiente con plomo. Luego abogó y logró la prohibición de la gasolina con plomo. Proporcionar evidencia que finalmente llevó a detener el combustible con plomo fue de órdenes de magnitud más importante, al menos para la humanidad. Es uno de los 3 grandes científicos que ayudaron a salvar millones, potencialmente miles de millones debido a las ramificaciones de vidas, y de quien nunca has oído hablar. Los otros son Norman Borlaug y Jonas Salk. Respuesta 3. Resolver de dónde venían muchas enfermedades, incluyendo las infecciones. La teoría germinal de las enfermedades. La mayoría de los humanos en el planeta ya no estarían vivos hoy en día. La infraestructura, el comercio, la lucha contra el hambre y el crecimiento económico habrían seguido creciendo linealmente. Probablemente estarías trabajando en una granja cerca del cementerio donde tus 5 hermanos están enterrados y donde tu madre pronto descansará. Imagina la vida sin antibióticos. Esperemos nunca experimentar esto de nuevo en el futuro. Aunque podríamos no estar muy lejos de esa realidad. Se están descubriendo más casos de bacterias que son resistentes a la mayoría o a todos los antibióticos modernos a un ritmo alarmante. Si quieres arruinar tu día, hay algunos buenos documentales al respecto. Así que la moraleja, no tomes antibióticos regularmente a menos que sea absolutamente necesario. Respuesta 4. La tectónica de placas es una bastante genial. Eso resolvió muchos problemas en la geología. Los cinturones de radiación de Van Allen. Había mucho temor de que cualquier satélite o astronauta que enviáramos allá arriba se cocinara. Resulta que podemos orbitar muy por debajo de ellos y si viajas lo suficientemente rápido a través de ellos, puedes llegar al otro lado de cada uno antes de que pueda acabar con tu vida o cocinar los circuitos de tu cohete. En el tema de ¿no es agradable que haya resultado de esa manera? Realmente me alegra que detonar un artefacto nuclear no haya encendido la atmósfera como algunos temían que sucediera. Respuesta 5. El bloop. En 1997, investigadores que monitoreaban micrófonos submarinos para la NOAA captaron un sonido increíblemente fuerte y de ultra baja frecuencia en lo profundo del Océano Pacífico. Era tan fuerte que fue captado por sensores a más de 4.828 kilómetros de distancia. Debido a que el perfil de audio se veía exactamente como la vocalización de un animal marino, pero escalado a un tamaño imposible,
Los teóricos de la conspiración y los foros de internet se volvieron locos pensando que habíamos descubierto a Cthulhu o un enorme leviatán prehistórico no descubierto. Años más tarde, la NOAA finalmente lo resolvió. No era una criatura biológica en absoluto. Era el sonido de un terremoto de hielo, un iceberg masivo agrietándose y desprendiéndose de un glaciar antártico. Las ondas de sonido simplemente se transportaron perfectamente a través del canal de sonido profundo del océano. Respuesta 6. ¿De dónde vienen las anguilas? Suena tonto, pero desde la época de los antiguos egipcios hasta 2022, nadie en Europa o el norte de África sabía de dónde vienen las anguilas. Viven en ríos, pero en realidad se reproducen en un área del océano Atlántico. También viajan por tierra desde los ríos hasta los estanques, lo que les dio la reputación durante la Edad Media de simplemente brotar de la nada donde quiera que hubiera agua. Sigue siendo un fenómeno misterioso. A las crías que parten se les conoce como anguilas de cristal en algunas partes del mundo, porque la mayor parte de su anatomía es transparente. Esto las hace extremadamente difíciles de observar y documentar. Básicamente sabemos que las anguilas adultas entran en esta región particular, del tamaño de una nación, donde abundan las plantas marinas que flotan libremente, pero todavía estamos limitados a especulaciones sobre el proceso de apareamiento en sí. Respuesta 7. El hallazgo de las embarcaciones perdidas de la expedición Franklin, la Erebus y la Terror, con la ayuda de los Inuit y sus historias transmitidas con precisión palabra por palabra a lo largo de generaciones. Me encanta que todavía estén descubriendo cosas sobre esa expedición. La más salvaje y reciente fue la identidad de quien llevaba los diarios de Harry Pegler. El cuerpo que los llevaba no vestía el uniforme correcto para el rol de Pegler en el barco, por lo que la suposición era que se trataba de un amigo o alguien cercano a él. Esa fue la verdad ampliamente creída durante años. Resultó que era Pegler quien llevaba los diarios cuando falleció, pero entonces plantea preguntas de por qué llevaba el uniforme equivocado, si fue degradado durante el viaje o si había estado saqueando a los muertos antes de sucumbir él mismo. Respuesta 8. ¿Cómo los animales tan grandes como los dinosaurios saurópodos eran incluso físicamente posibles? Fue una pregunta importante en la paleontología durante unos 150 años. Hoy en día se ha establecido que las aves son un tipo de dinosaurio. ¿Sabes? Como cuando eras niño que aprendiste que las aves pueden volar porque tienen huesos huecos, lo que las hace más ligeras. Eso no significa que los huesos estén vacíos. En lugar de hueso sólido, contienen sacos de aire. Esto reduce drásticamente el peso del animal mientras, y esta es la parte más importante, mantiene la capacidad del esqueleto para proporcionar soporte estructural. Piensa en 4 neumáticos pequeños cargando un camión lleno de ladrillos. Los dinosaurios también tenían huesos huecos. En contraste, los mamíferos de huesos sólidos terrestres nunca se acercaron a ese tipo de tamaño. A pesar de que la prehistoria contó con versiones gigantes de casi todo, el mamífero más grande de todos los tiempos sigue siendo la ballena azul, y solo pudo llegar a ese tamaño porque es acuática. La ballena azul no es solo el mamífero más grande, es la criatura más grande de cualquier clase, probablemente en la historia de la vida en la Tierra. Respuesta 9. El último teorema de Fermat. Hace algunos siglos, este sujeto estaba expandiendo algo de matemáticas y en el área del margen lateral agregó una nota corta, especificando una ecuación que decía que era verdadera, pero no había suficiente espacio en el papel para probarla. Eso se convirtió en un misterio que los matemáticos no pudieron resolver hasta finales del siglo XX, cuando Andrew Wiles utilizó como la mitad del cuerpo matemático para probarlo. Es absolutamente una locura que Andrew Wiles tuviera que probar matemáticas en campos completamente no relacionados para poder probar el último teorema de Fermat. Me hace reflexionar si Fermat realmente tenía una prueba o no. Te subo la apuesta con la resolución de la conjetura de Poincaré. Se resolvió por el método de agotamiento, es decir, agotar a los revisores de la prueba. Todavía hay grupos de investigación dedicados a resolver la solución de la conjetura de Poincaré, la cual determina la forma del universo, nada menos. El ermitaño ruso ni siquiera aceptó el premio en efectivo de $1 millón y sigue viviendo con su madre.
Es increíble pensar cómo tantas cosas que hoy damos por sentadas fueron misterios absolutos que costó siglos descifrar, demostrando que la curiosidad humana no tiene límites. Personalmente me causó muchísima curiosidad cuando escuché por primera vez acerca del bloop. En ese entonces se especulaba que podría ser una nueva especie de ballena o incluso una ballena azul que creció muchísimo, hasta que al final se concluyó que fue un iceberg que se rompió. Si te apasionan estas historias tanto como a mí, no olvides dejar tu buen like, suscribirte y activar la campanita para dar todo el hype posible y que este contenido llegue a más personas. Comparte el video con tus amigos, tu apoyo es vital para que sigamos creciendo y alcancemos juntos esa meta de los 1000 suscriptores. Sin más por el momento, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar la ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame dándole like, comentando y suscribiéndote activando la campanita para poder hacerle llegar a más personas estas historias.